¿Ya? Hola y bienvenidos y bienvenidas a Estereotipas Live, el programa de estereotipas que va a estar semana con semana los jueves a las 5 de la tarde, aquí por Facebook Live y en Periscope. Acuérdense de seguirnos en Facebook, www.facebook/estereotipas, en Twitter, @e_estereotipas, es lo mismo para Instagram. Y YouTube, Estereotipas TV. Exacto. ¿No? Atrás de cámaras está hoy Marcela Sendejas. Hoy arrancamos un poquito tarde porque estamos con poquito equipo para presentar, pero les tenemos un programa muy interesante discutiendo los intríngulis de varias sentencias de Estados Unidos, Colombia y México. Se las vamos a traducir del leguleyo al español para que ustedes también lo puedan usar como tema de conversación de cóctel. Y esta es La Pinta, la nueva adición al equipo de Estereotipas para complementar a mi gata negra y a mi gato blanco, La Pinta. Y nada, empezamos hoy con un triunfo. Va a ser un programa muy judicialoso, pero esperamos hacerlo de forma tal que, a pesar de que el judicial ha sido históricamente algo horrible, pueda ser como quiera comprensible. Y el primer tema que vamos a discutir brevemente es un éxito que tenemos aquí en México gracias al esfuerzo de litigio de GIRE, la ONG de derechos reproductivos más importante del país. Básicamente la Suprema Corte resolvió el día de ayer que los hombres, y no solo las mujeres, tienen derecho a las estancias infantiles dentro del régimen de seguridad social. Porque hasta el día de ayer, básicamente, las estancias infantiles eran para las mujeres, ¿no? Que trabajan, para los hombres viudos, o hombres viudos, o divorciados, o que tienen la guardia y custodia de los niños. Porque la única razón en la que a un hombre se le podría ocurrir cuidar a sus hijos es un viudo, y es si no hay una mujer alrededor. Exacto. Entonces el Estado asumía que pues la mujer que trabaja pues no tiene una mujer a quien dejárselo, y el hombre que trabaja tiene una mujer, ¿no? Y el fallo de ayer es histórico precisamente porque ya los hombres, o sea, fue obviamente, ya saben, bueno, para quien no sepa, en México el amparo es un asco, entonces el fallo solo sirve para el hombre que, exacto, no es como Colombia, es uno de los problemas que vamos a discutir hoy. Pero esto se siente un precedente para que todos los hombres, ahora sí, ¡uy! El feminismo no le importa a los hombres. Miren que sí. Este es un ejemplo de una ONG feminista que está litigando por los derechos reproductivos de los hombres. Porque miren, a nosotros nos va a tocar hacer todos los trabajos de cuidado y de crianza, solo nos va a tocar a nosotros porque, digamos, las mujeres de clase alta se lo relegan a la nana, se lo relegan a la empleada doméstica, se lo relegan a las abuelas, se lo delegan a otras mujeres, y todo este trabajo de cuidado queda concentrado solamente en un género. Esto no va a cambiar a menos que los hombres empiecen también a realizar labores de cuidado y de crianza, pero ellos no lo pueden hacer si ni siquiera los tenemos en cuenta en la legislación y les damos facilidades para que puedan ir también a una guardería. Es que no les podemos pedir que ayuden en la casa si al tiempo no les estamos dando como oportunidades ni espacios para que lo hagan. Entonces, pues J por Gire es una maravilla. Cuando se preguntan por los derechos de los hombres, pues aquí están, amigos. Y ahora derechos de los hombres. Vamos a otro gran tema que es aborto, y que dato curioso, o sea, esta semana hubo dos fallos importantes de aborto. Uno es en Estados Unidos, donde salió dentro de la sentencia el voto minoritario de mi reina. ¿Dónde está mi diosa? Ay, mi diosa. No, hasta casi les muestro el macho de la semana. Ruth Bader Ginsburg. ¡Woo! Ella es como la mujer de la semana, la diosa de la semana, la ídola de la semana. Ella es ministra de la Suprema Corte gringa, pero, dato curioso, ella era litigante en los 70 y era litigante feminista. Y por ella, la Suprema Corte gringa tiene su doctrina sobre el derecho a la no discriminación por género. O sea, ella fue la que le hizo ver a la Corte que diferenciar y usar estereotipos estaba mal. Y precisamente muchos de los casos que ella litigó que llegaron a la Corte tenían que ver con los derechos que no les daban a los hombres, pero sí a las mujeres en relación al cuidado. Pero bueno, nomás así para hacer el vínculo entre los gringos y los mexicanos ahora. Pero bueno, esta semana la Corte Suprema gringa tuvo un fallo muy importante de aborto. Resulta que Texas, bueno, ya sabemos que Texas es de lo más conservador que hay en Estados Unidos. Y una ley, había pasado una ley que le llaman el HB2, ¿cómo es? House Bill 2, algo así, que básicamente ponía unas restricciones absurdas a todas las clínicas de aborto, que iban desde el tamaño del closet del conserje, el tamaño del pasillo. Miren, son 90 páginas de restricciones imposibles de cumplir, con algunas restricciones más difíciles que otras. Por ejemplo, necesitaban que todos los médicos tuvieran privilegios de meter a sus pacientes a un hospital que estuviera a 30 millas de la clínica, cosa que es muchísimo más difícil de conseguir, y esto hizo que de 44 clínicas de aborto que había en Texas se bajara a 19.
2019 y digamos que la expectativa era que si esto se mantenía en pie, esta restricción se mantenía en pie, iban a quedar 10 clínicas de aborto en Texas. Entonces tú puedes tener el derecho a abortar, pero si no tienes en dónde abortar y no tienes cómo acceder a una clínica para hacerlo de manera segura, pues lo vas a terminar haciendo en un callejón. Eso es básicamente lo que sucede con la ley del HB2. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia gringa en un momento así de súper suspenso, porque resulta que se acabó de morir uno de los ministros conservadores. Exacto, pero entonces quedaron 8, o sea, 4 y 4. Y si esta cosa se votaba y quedaban empatados, básicamente era como si nunca hubiera pasado y quedaba el HB2 del demonio en Texas, y pues obviamente otros estados iban a empezar a copiarse y esto se iba a volver es que en Estados Unidos pasaron desde 2010 como 300 leyes antiaborto en todos los estados. Entonces, esto iba a ser una pandemia de prohibición por todo el país. Pero esto, de hecho, a ver, como dice Cata, o sea, este caso era muy importante porque en Estados Unidos, en 1972, la Suprema Corte, en el caso Roe vs. Wade, fija que hay un derecho a abortar. Sí. ¿No? Y la derecha, nada sonsa, dice, chale, bueno, ya no puedo prohibir el aborto, ¿qué voy a hacer? Ponerte todas las trabas que se me ocurren para que abortes. Entonces, ay, ¿quieres abortar? Ok, te vamos a poner un video como de 12 horas con partecitas de un feto, con 5 monjas echándote agua bendita, a ver si después de eso quieres abortar, ¿no? Y en los 90 hay un caso famoso, que es el caso de Casey, en donde la corte dice que tú no puedes no solo prohibir el aborto, sino poner obstáculos que hacen que el ejercicio de tu derecho sea imposible. Porque ¿de qué te sirve un derecho al que no puedes acceder? Y el caso que resolvió esta semana era todavía más sofisticado, porque la derecha, otra vez, nada sonsa, todas estas restricciones las hizo para ayudar a las mujeres. Las disfrazó, o sea, usó el lenguaje Exacto. que defiende la salud de las mujeres. Exacto. Para clavarnos. O sea, te voy a hacer un procedimiento más seguro. Te voy a garantizar que donde abortes sea como una clínica móvil. Te voy a garantizar que el doctor que te atiende sea wow. Cuando no era necesario y el procedimiento de aborto es segurísimo, el porcentaje de complicaciones es mínimo. Un aborto en condiciones legales, seguras y oportuno es una vaina tan sencilla como hacerse una colonoscopia, y les juro que puede ser hasta menos incómodo que eso. Pero no necesitas todos los requerimientos de una clínica ambulatoria para poderlo cumplir. Y fíjense que este es un argumento que la derecha, o mejor dicho, los antiderechos han venido usando desde hace mucho tiempo. Es el mismo truco de los que se autodenominan pro vida. Claro, ellos dicen, somos pro vida, ay, claro, están a favor de la vida estamos todos. Pero cuando tú vienes a ver, están a favor de unas vidas en potencia, teóricas, potenciales, en proceso, y no a favor de la vida de las mujeres, que de hecho sí han vivido años, son personas, tienen historias, tienen familias, tienen afectos. Porque, una vez más, recordemos, la prohibición al aborto mata mujeres y crea un problema terrible de salud pública. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que nos deja esta sentencia es que la derecha y los antiderechos no pueden usar los discursos a favor de las mujeres, o discursos que suenan bien intencionados para ayudarnos, para después venir a jodernos, ¿no? Esto es muy importante, porque luego, y no solo para el caso de la derecha, sino en general, tú no puedes implementar políticas que tienen como efecto mermar derechos. Tú puedes ser la persona más progre del mundo o llamarte la persona más progre del mundo, pero si tu política, que esto fue lo que pasó en Texas, o sea, imagínense, Texas es un estado con una población de 26 millones de personas. El número de mujeres que se quedaban sin acceso a una clínica era impresionante. Con la medida se redujeron las clínicas a la mitad y todas quedaban concentradas en 5 ciudades. Entonces era un acceso, pues ya, no tenías que prohibirlo. Básicamente no más garantizabas que muy pocas lo tuvieran. Y aquí la Corte reitera que no, que este tipo de medidas, no importa cómo las quieras llamar, no importa cómo las disfraces, tienen como efecto joder el ejercicio de derechos de las mujeres, y por lo tanto son inconstitucionales, y eso fue el fallo. Las declaró inconstitucionales y todo apunta a que muchas de las clínicas que habían originalmente cerrado pueden seguir funcionando. Y esta misma semana lo anunciamos, tuvimos un caso de aborto en la Suprema Corte Mexicana, que fue más o menos lo opuesto en el siguiente sentido. Como me quejé hace rato, la Suprema Corte en México tenía que decidir un caso del aborto, pero no decidió nada sobre el aborto. No se pronunció sobre el aborto, no hay nada que ver con aborto. ¿Por qué?
porque hay un problema procesal. Para que uno le pueda ir a tocar la puerta a un tribunal y quejarse de que han violado los derechos, en países como México está súper limitado los supuestos en los que uno puede ir a llorar. Y lo que la corte dijo fue que este era un caso de una mujer que le negaron el acceso al aborto en el IMSS y que, o sea, digamos, a pesar de que era un embarazo que representaba un peligro a su salud, ¿no? Y esto es clave, o sea, no era una mujer así que todo el mundo se imagina como, estaba aburrida, aunque ya sabemos que tienen derecho, ¿no? Pero en este caso, diseñado específicamente para eso, una mujer cuyo embarazo representaba un riesgo a su salud y que se lo niegan en el IMSS, alegando que el Código Penal Federal no contempla la causal salud como una excepción al aborto. Pero la Corte lo que dice es que básicamente el Código Penal Federal no se le aplicó porque fue un tema de las autoridades de salud, no del Ministerio Público. O sea, y vean nomás, hablando de obstáculos a ejercer tus derechos, entonces desecha el caso. Entonces no se pronuncia por el fondo. Aunque la mayoría de los ministros de la sala parece que si se hubiera llegado al fondo, se hubieran pronunciado a favor del derecho de las mujeres a su salud. El derecho es básicamente brujería, entonces los abogados hacen una serie de conjuros y si les queda mal redactado el conjuro, entonces el conjuro no funciona, que fue un poco lo que sucedió acá. Pero hay que decir algo sobre esta causal salud, porque es muy importante, porque en Colombia nosotros tenemos, el aborto está despenalizado en 3 causales, que son malformación incompatible con la vida, cuando la vida está en violación y cuando la vida o salud física o mental de la mujer está en riesgo. Y una de las cosas que dice Mónica Roa, que es una de las abogadas que logró esta despenalización del aborto en Colombia, es que ella ha debido simplemente mandarse a hacer causal salud, porque al final todos los abortos son por salud. Si a ti te violan, quedas embarazada y quieres abortar, como es bastante evidente, pues si no lo haces, esto va en detrimento de tu salud mental. Si tú tienes un feto que no va a poder sobrevivir fuera de ti y vas a tener que pasar por todo eso. Un caso en Perú famoso de un feto con anencefalia que nació y a la mujer la obligaron a amamantarlo por un día hasta que finalmente murió. Esto que tampoco podemos decir ni persona ni ser humano. O sea, anencefalia es que no les crece la mitad del cráneo, o sea, era un bebé sin la parte de arriba del cráneo, la obligaron a amamantarlo. Esto también es salud. Y el solo hecho de que yo lleve a término es que acabe con mi embarazo hasta el final, un embarazo que yo no quiero, por Dios, es como si me empezara, imagínense que les empieza a crecer una bola en su brazo, de la que no se pueden deshacer durante 9 meses, que además les va a dejar repercusiones en su vida, que va a cambiar su interacción con todo el mundo, que les va a crear un estigma social y que ustedes tienen que seguir con esa bola, a pesar de que hay procedimientos muy sencillos y muy fáciles de quitar, que les puede quitar el problema encima. Y ya se me van a decir, ay, pero es mi vida, no es un problema. Claro que es un problema. Si yo estoy embarazada y yo no quiero tener ese hijo, eso es un problema y me va a acabar con mi proyecto de vida. Y eso causa depresión, que no es cualquier cosa, y eso causa que las mujeres no puedan decidir sobre sus vidas y tener dignidad y autonomía, y eso es muy, muy grave. No es como, ay, pues tenlo y después lo hacen la adopción. No es una cosa así de sencilla. Cuando una mujer lleva a término un embarazo que no quiere, está poniendo en riesgo su vida. Que de hecho, o sea, no lo pensamos, pero el embarazo es un riesgo a la salud de las mujeres, ¿verdad? ¡Claro! Puede salir bien, pero puede salir muy mal. Y este es uno de los casos también donde, además, o sea, no solo era salud mental, o sea, físicamente salía muy mal la cosa. A todas estas, aquí RBG dijo en carcajadas en la discusión de la sentencia que acaban de sacar en Estados Unidos, que pues los partos son muchísimo más riesgosos para la salud de las mujeres que los abortos. Muchísimo más riesgosos. Y eso de hecho es cierto, ¿no? Entonces, bueno, el fallo, nomás para aclarar, para quien tenga interés, la Corte no se pronuncia en contra del aborto, la Corte no se pronuncia en relación al aborto. O sea, las cosas de aborto siguen como están, no crean que Exacto. Nada se echó para atrás, simplemente no pasó nada. Exacto. Y yo creo que vuelve a poner bajo la mesa la importancia de cómo son los litigios. O sea, para quien tenemos interés en hacer que el Estado se le puedan exigir cosas, para poner un poco en jaque al Estado, vuelve a poner, al menos para mí, en la mesa de discusión cómo están diseñados nuestros litigios, ¿no? Porque es sumamente difícil en este país.
lo que en Colombia en una tutela, pum, salió desde hace 10 años. La tutela, para los que no saben, es un mecanismo que tenemos los colombianos para defender nuestros derechos fundamentales. Entonces, cualquier colombiano, el que se le dé la gana y no necesita un abogado ni necesita nada, si siente que le están violando sus derechos fundamentales, puede poner una tutela. Luego, esa tutela la fallan los jueces, pero si además llega a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional emite una sentencia, pues se crea jurisprudencia pues, para poder avanzar en derechos. Y así es como hemos logrado la mayoría de los derechos en Colombia: el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, el aborto. La mayoría de estas cosas se han logrado a través de la tutela, que es una maravilla de verdad. Bueno, ¿qué es el que hablamos de ahora? Y ahora viene otro fallo de esta semana, esta ocasión de la Corte Constitucional de Colombia. No, de la Corte Suprema de Justicia colombiana, y ahí es buenísimo. Tiene a todo el mundo escandalizado porque resulta que había un señor, tenía su finca, se llamaba Julián Mantilla, casado con una mujer que se llamaba Eddie, y casual, de repente en 1995, una de las jornaleras y empleadas domésticas de su finca se convierte en su amante. Tienen una relación que dura 12 años, tienen un hijo al que le ponen el nombre de su padre, y bueno, ella se convierte como en la capataz de la finca, no solo hace quehaceres domésticos, sino que hace quehaceres de la empresa. O sea, la vieja se pone a trabajar para aumentar el patrimonio de este man. Y el man se muere, y adivinen a quién le queda la herencia. Pues a la esposa, a pesar de que estos 12 años de relación esta tipa se estuvo partiendo el lomo para aumentar su patrimonio. Pues ella demandó, y la Corte le acaba de decir que sí, que como no, que por supuesto que ella tiene derecho aparte de esa herencia, porque ella también la trabajó. Entonces, es una cosa muy interesante, porque hay unos que dicen que esto es poligamia, pero no nos votamos por si es poligamia o no. Se trata simplemente de reconocer que las familias son diversas, múltiples, contradictorias, y que todas las personas que tienen participación en la construcción de ese patrimonio familiar, que al final una familia son personas que se juntan para cuidarse, protegerse y también hacer patrimonio, pues les toca lo que les toca. Ahora, en México hubo un fallo muy similar, aunque el resultado fue el mismo, ¿no? Ahí les va el caso mexicano, que era unos hechos distintos. En México es Chuchita y Perengana, se conocen, se enamoran, se van a vivir juntos. Viven juntos 45 años, tienen como 4 hijos juntos, y a ella, imagínense, ya de 65 años, 70 años, le da cáncer. Y él le dice, gracias, qué linda por todo, bye, ¿no? Y ella dice, pues, chido, ya no puedo, viva el libre desarrollo de la personalidad, no podemos obligar a nadie a que se quede con nosotros, pero dame pensión alimenticia. Claro. Toda mi vida me la pasé en la casa, trabajando, criando haciendo otra cosa. No tengo lana, estoy enferma, ¿no? Y el tipo le contesta en el juicio, híjole, adivina que todo este tiempo estuve casado. Y pues ya ves cómo son los códigos civiles del país, ¿no? Matrimonio mata todo lo demás. Entonces tú y yo nunca generamos derechos y obligaciones porque yo ya tengo un matrimonio previo, ¿no? Que esto es lo que muchos hombres, y esta es la dimensión de género que a mí me encanta, es lo que los hombres hacen muchas veces, ¿no? El estereotipo de, claro, yo tengo a mi esposa en la casa y tengo otra amante, pero esa amante es como otra, funciona como esposa en el sentido de hace trabajo doméstico, hace trabajo afectivo, hace trabajo reproductivo, hace todo tipo de trabajo, pero no se le reconoce. O sea, el man tiene a 2 chicas que las está explotando, que le están haciendo trabajos domésticos, que le están cuidando, que le están oyendo todos sus problemas, lo que sea, pero cuando el tipo se muere, solamente le queda la plata a una, y esta de malas. Exacto. Y no solamente de malas, sino que todos le vamos a decir, puta, maldita, malvada. Vamos a decirte con él. Es que en Colombia titularon, en Colombia ser moza sí paga. Como si ella fuera la aprovechada de esto. Aquí el que se está aprovechando es él, que está explotando a estas 2 mujeres y solo está reconociendo a una. Ella no es la aprovechada. Y aquí en México la Suprema Corte Mexicana falló en el mismo sentido. Esta mujer tenía derecho a recibir una pensión alimenticia porque trabajó, ¿no? Entonces son fallos, ambos creo que van en el mismo sentido, que es ahora la pensión alimenticia o el derecho sucesorio o los beneficios antaño, digamos, imputados al matrimonio, ahora ya no necesariamente dependen del estatus civil, sino de lo que tú hagas. Si tú le trabajas a una relación y por ese trabajo tú te quedas sin otras cosas. Y trabajo, lavar platos, planchar, arreglar la casa, Dios, eso toma muchísimo tiempo. El trabajo afectivo, de escuchar a los manes teniendo su... Sí, mi amor, todo va a salir bien, no te preocupes, no estés celoso, si eres suficiente hombre. Así, todo. Y, el capital social cada vez que lo acompañas a una cena, todas esas cosas de género, lo que permiten estos 2 fallos es
si hay una mujer, o claro, persona, porque están frazados en lo neutral, ¿no? Si tú le trabajas una relación, tú tienes derecho a ciertas compensaciones. O sea que en vez de fomentar la infidelidad, lo que hace es que le pone un costo. Bueno, si él va a ser así, exacto, tan machito de tener dos mujeres, un camino, pues entonces que pague por las dos. Exactamente. ¿No? Pues a ver, no que era tan machito, pues. A mí me encantan estos fallos. Yo digo que son mucho más revolucionarios que matrimonio igualitario porque le ponen costo a las dinámicas de género de siempre, en este caso, para las mujeres que sí le trabajan, ¿no? Y nos obligan a pensar en una familia que no es la heteronorma de solamente papá, mamá, hijos, perro y fence, ¿cómo es? Y reja, o sea, con perrito. No, con perrito. o sea, las familias en la vida real son cosas muy complicadas. Y digamos un fallo como este nos da pie para que mañana la mujer trans, su novio y su tía que llevan 12 años viviendo juntos, trabajando para construir un patrimonio, puedan considerarse una familia a pesar de que ahí no haya matrimonios. ¿Ven cómo puede dar pie para que empecemos a pensar la familia de maneras diferentes? Entonces, oye, siempre digo, es como Joey y Chandler, ¿no? Es por una ejemplo, relación por favor, de dependencia. Joey, bueno, la cosa de Joey es que no le trabajaba tanto a Chandler, pero bueno, en fin. más bien le daba más, pero O sea, no ya la tenía, o sea, digo. Y que una de las consecuencias rara vez que nunca se menciona es, se nos olvida que ya la sexualidad no es parte del matrimonio, o sea, jurídicamente. En realidad es el afecto y el trabajo. De hecho, Entonces, creo que antes tampoco era parte del matrimonio la sexualidad, ¿no? con la reproducción. Ah, ok. Se entendía, ¿no? Y claro, si te ponían el cuerno o si no te cogían, por ejemplo en México, el que no te cogía era causal de divorcio y hay gente que llega a decir que es violencia emocional. Todavía ¿no? Entonces, hay gente que dice que voy a hacer mi labor marital con mi... el débito carnal le llamaban, ¿no? Y eso la gente todavía lo usa. No, pero bueno, no deben nada, no se tienen que coger a sus esposos, no se exacto, pero sí los pueden demandar después. Exacto. Si ustedes lo trabajan a alguien, pueden demandarlo. Bye, No. punto, se acabó. Bueno, todavía tenemos tiempo para hablar de... el macho de la semana. No, Jesse Williams y macho de la semana. Jesse Williams. Listo, Jesse Williams. Nada, chequen, a ver, Jesse Williams es un actor conocido por Grace, la serie de televisión Grey's Anatomy, que esta semana le otorgaron un premio por su labor política en los premios BET, que es el Black Entertainment Television. Son unos premios diseñados por la comunidad negra, para la comunidad negra, para reconocer el trabajo de la comunidad negra, y dio un discurso espectacular que toca distintos puntos, pero que está relacionado, digamos, con todo el tema de discriminación racial en Estados Unidos, y particularmente, sin nombrarlo, pero con el movimiento Black Lives Matter, que es el movimiento de básicamente las vidas negras importan, las vidas de las personas negras importan, ¿no? Y toca varios puntos que hemos visto en otras ocasiones en Estereotipas. Uno de esos, por ejemplo, tiene que ver con estas personas, ¿no? Que no deberían estar tan enojados, ¿no? O deberían de ser más estratégicos, ¿no? Y tienen todo este párrafo que ahora sí de, mira, tú no puedes venir a decirnos cómo es mejor nuestra estrategia si tú no tienes todo teorizado y tú no tienes una propuesta para cómo combatir nuestra opresión. Y esa parte me encantó. Los blancos no son los que te van a decir qué es lo racista, ni los hombres qué es lo machista. O sea, a ver, los grupos opresores no son los que definen qué es la discriminación, sino los grupos oprimidos. Y luego habla una cosa muy importante que es sobre apropiación cultural, que yo creo que es un tema que merece un programa un poco más largo de apropiación cultural, pero más o menos les cuento lo que eso es. Apropiación cultural es cuando el gringo antropólogo se va a vivir a Oaxaca durante un año y después de un año se huipil les dice que él también es indígena. O apropiación cultural es que si algo, o sea, si lo hace un negro se queda con música negra y si lo hace Elvis Presley es el rey del rock. A todo el mundo le parece maravilloso. O si lo hace Justin Timberlake es chido, o sea, es, por ejemplo, el reggaetón, lo peor del mundo, pero lo hace Enrique Iglesias y todo el mundo, que además es un español blanco, todo el mundo dice, ay, qué maravilla el reggaetón, esto sí lo podemos bailar, pero si lo hace J Balvin, entonces malo, naco, terrible, porque no puede ser. Ahí, ahorita les podemos poner un video de Francesca Ramsey, que tiene un video muy divertido sobre cultural appropriation, pero son varias cosas, tú agarras de una cultura sin molestarte en entender su significado. No, que aquí, por ejemplo, vemos a chicas gringas o occidentales, por ejemplo, utilizar estas ropas o de otras culturas que tienen un significado espiritual profundo y aquí ni te molestas, ¿no? Los 90 que no se ponían la o, número dos, lo haces propio y literal invisibilizas de dónde vienen. Como si a ti se te hubiera ocurrido de repente empezar a maquillarte con puntos en la frente. Exacto. Como, ay, tan linda, tú.
que quienes acaban redituando con esta práctica que ni siquiera era suya tienden a ser los blancos, ¿no? Y es que piensen que lo que pasa con la cultura negra en Estados Unidos es que a todo el mundo le encanta la cultura negra, pero a los negros los odian. Exacto. Entonces, las naciones O de todos lo los indígena blancos, aquí, ¿no? claro. O sea, si lo hace una marca fancy y lo venden en el aeropuerto, pero nunca vamos a ver a una mujer indígena empoderada, o sea, no te o es desde la condescendencia o extra, en fin. Miren, en Colombia, y es que este ejemplo es perfecto de apropiación cultural. Ya saben que Uribe es nuestro peor presidente de los últimos tiempos y tiene unos hijos que se llaman Tomás y Jerónimo y que les decimos Tom y Jerry en Colombia. Pues Tom y Jerry decidieron hacer una microempresa que se llama Salvarte, ni más ni menos así de condescendiente, en donde le compran las artesanías a los indígenas al precio que ellos los venden normal y luego las venden 500 veces más caras en el aeropuerto para cuando vean esta tienda en los aeropuertos colombianos y se las venden a los extranjeros. ¿Los indígenas reciben algo por esto? No. ¿Quién reditúa de todas estas artesanías de la cultura? Pues Tom y Jerry, los hijos de Uribe, que son blancos y con todos los privilegios de la vida. Eso por supuesto que no es justo. Bueno, y luego, bueno, les vamos a poner más links. De nuevo es un tema que amerita muchísimo, pero no se pierdan, si lo pueden ver, el discurso de Jesse Williams. Tampoco se pierdan otro link que les vamos a poner de cómo Justin Timberlake, precisamente en la insensibilidad absoluta, en medio del discurso tuitea que está inspirado, ¿no? Es que ser blanco es cuando, muy o sea, duro, ¿de no quién se cuenta cree nada. que está hablando Jesse Williams cuando dice Artistas blancos que hacen ¿quién música será, de negros no? y ¿Quién la será? blanquean? Y que cuando lo cuestionan a Justin en Twitter, él responde como todos los blancos, Ay, pero yo tengo todas las vidas expresiones. importan, somos Todas. hermanos, nada nos divide. Entonces, claro, vuelves a invisibilizar toda la lucha, vuelves a plantear una neutralidad que no existe, en lugar de dedicarle 2 segundos a cuestionarte si lo que estás siendo un poquito insensible, por no decir que estás precisamente replicando Y todo lo que se explotando critica, toda la ¿no? cultura negra. Bueno, Pero eso. bueno, ya nos queda nada y vamos con el macho de la semana. Macho de la semana, después de la historia, aquí, el señor Julio César Cala, véanlo bien. Este señor es profesor en la Universidad de Guanajuato. Resulta que una de las becarias, que era una asistente que trabajaba con él, en un viaje de trabajo, coge y le hace una encerrona, le dice que quiere tenerlo con ella, que le va a besar, esto todo en un cuarto de hotel, ella se asusta, lo empuja, bueno, esto hay un desastre, hasta llaman del hotel a decir qué es lo que está pasando, el tipo, mientras ella está pensando así en llamar a la policía, el tipo se mete al baño y sale así sin pantalones, o sea, ella dijo, la mejor manera de seducir a mi becaria es decirte, te vienes conmigo y te voy a coger, así porque ella sabe que así es como nos gustan las mujeres. Ella regresó a Guanajuato y se quejó y ya adivinen qué le dijeron en la universidad. ¡Ay, resentida! Me dijeron que era una ardida y que lo estaba demandando por eso. Ardida. Y le empezaron a hacer, bueno, a todas estas, aquí nuestro amigo Julio César está intocado en la Universidad de Guanajuato, muy campante, fresco, mientras a ella la echaron de su puesto, le dijeron que ya no podía estudiar la maestría que quería estudiar, que era una problemática, le han cerrado un montón de puertas y han empezado una campaña de desprestigio contra ella. Porque un cerdo como este la acosó. Entonces, ¿cómo es posible? Que si a uno lo acosan, entonces el cerdo queda perfectamente en la universidad, pero uno sí se tiene que ir y uno sí tiene que cambiar de vida por un que un imputado lo acosó. Es que es el colmo. Y además es el colmo porque la mayoría de las universidades en este país, ni ninguno en Latinoamérica, tienen protocolos que sirvan para algo cuando nos acosan en la universidad. Y es un tema del que tenemos que hablar porque, bueno, ya ven lo que pasó en la UAM, que hicieron un muro de mi primer acoso para denunciar anónimamente a profesores acosadores, y la misma universidad se los quitó porque ni siquiera derecho a denunciar anónimamente tenemos en este tipo de casos. No puede ser así. Sí, qué libertad de expresión, no vayas a manchar el honor de alguien. Porque ya saben que el honor de un hombre blanco con poder es mucho más importante que tu dignidad o que te violen. Obviamente, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a ya al final, a la parte de preguntas. Muy bien, qué bien. Sí tenemos. A ver. Ok, Natalia Gómez. Mencionaron algo sobre los amparos en México que son poco efectivos a diferencia de Colombia, o no sé si entendí. Sí. ¿Pudieran abundar más adelante? A Saludos. ver, pasan 2 diferencias. A ver, el amparo es un mecanismo para demandar ante tribunales. Idealmente te sirve para demandar cuando tus derechos fundamentales han sido violados, ¿no? O sea, por ejemplo, la diferencia es,
La compraventa y no te pagan, pues eso es una demanda como normalita, y la otra es te censuran y pues tu libertad de expresión. Exacto. En México el amparo tiene muchas trabas, es muy difícil, o sea, tiene trabas en quién puede demandar, por qué puede demandar, cuándo puedes demandar, que el caso de Gide es espectacular y de aborto porque como ha hecho la corte, para que tú puedas tener una denuncia de aborto prácticamente tienes que estar en la cárcel para que se te aplique un acto de autoridad, porque si no, no se considera que hay un agravio. O sea, por ejemplo, si tú dejas de coger porque te da miedo embarazarte y porque en este pinche país no hay anticonceptivos para todo el mundo y te da miedo embarazarte porque si quieres abortar te da miedo que te metan a la cárcel, eso no es una afectación. No. Entonces, eso es un ejemplo de Pero si cómo... la castidad es buena. Obvio, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el caso de matrimonio igualitario en México, que para quien no sepa, la Suprema Corte ya ha resuelto aproximadamente 15 casos, pero el amparo está diseñado de forma tal que aún a pesar de que la Corte lo ha dicho 80 veces, los jueces... volver a decir para cada persona. Exacto, porque los jueces del registro civil le dicen, Corte, tus sentencias no me obligan a mí, y el Congreso le dicen, tú tampoco me obligas a mí. Entonces la gente se tiene que amparar y amparar y amparar y amparar, y en otros países no es así. ¿Se acuerdan de las 6 personas que ahora pueden fumar mota legalmente? Es lo mismo. en México? Exactamente eso. 6 Solo personas. 6 personas. Exacto. Pero no todos los demás. Exacto. En Colombia, en cambio, cuando tú pasas una tutela y esa tutela llega a la Corte Constitucional, eso sí se puede volver jurisprudencia, y así fue como nosotros conseguimos el aborto. En Estados Unidos igual, el año pasado que la Suprema Corte resolvió matrimonio, ¡boom! En todo el país, nadie te podía hacer nada por eso. Y aquí, por ejemplo, el caso de esta semana, no fue necesario que ninguna mujer per se se quedara, o sea, basta la ley y hay múltiples mecanismos para impugnarlo. En cambio aquí el amparo es problemático porque está diseñado para otra cosa. Y yo creo que hay que repensarlo, pues. A ver, Y va otra pregunta. A ver. Isabel Magaña pregunta, ¿a partir de qué edad aplica la ley del aborto? Es que No hay, depende. depende, porque digamos, a ver, en Colombia por las distintas causales tienes, a ver, si es malformación incompatible con la vida, lo más probable es que solamente te vayas a dar cuenta de esa malformación en el segundo Yo trimestre. creo que es de la mujer, dicen. Sí. Es de la mujer. Ah. No hay límite. Si tú te embarazan por violación a los 10 años, tú tienes derecho al aborto, 15 años tienes derecho al aborto, 32 años. Lo que cambia es qué necesitas para acceder al aborto. Hay jurisdicciones, por ejemplo, en donde necesitas la aprobación de un papá, o sea, tu papá o tu mamá. Ahí, otros, donde los dos, otros donde... No, entonces ahí es donde va cambiando. Y ahí es donde se joden muchas veces, porque igual tú tienes una mamá que cree que la vida es valiosa desde la concepción y te jode. Pero Porque otras varía. personas están decidiendo sobre tus cuerpos, pero por si acaso si te referías como al momento en el que puedes abortar, en la mayoría de las legislaciones los primeros 3 meses es muchísimo más sencillo, pero violación evidentemente, o sea, en el segundo semestre es muy importante que también se pueda abortar porque también están los casos de violación y los casos de malformación. Por ejemplo, con el Zika, el síndrome congénito del Zika solamente se puede detectar. Y ojo, que el síndrome congénito del Zika no solamente produce microcefalia, también sordera, también ceguera y problemas cognitivos. Les digo que es como un mal del Antiguo Testamento porque además es transmisión sexual por mosquitos. Bueno, ahí corto la cuña. Eso solo se detecta en el segundo trimestre. Entonces es muy importante tener derecho al aborto ahí también, porque imagínense. Pero a ver, ahí también depende de cada jurisdicción. O sea, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, los primeros 3 meses tú puedes abortar y no le tienes que decir por qué a nadie. Después del tercer mes tú sigues pudiendo abortar en ciertas causales. Ajá. Si tu vida está en riesgo, si tu salud está en riesgo, y ahí como dice Catalina, eso puede llegar a darse el caso de que pues, te enteras a la semana, al mes séptimo. Entonces ahí varía de jurisdicción a jurisdicción. Hay otros países, Estados Unidos entre ellos, Holanda entre ellos, donde tú puedes abortar libremente hasta el momento de la viabilidad, que es aproximadamente la semana 20, 22, 24, depende, ¿no? Pero, bueno, varía de jurisdicción en jurisdicción. Aquí en México, que somos país federal, o sea, hay ciertos estados, por ejemplo, donde si es producto de una violación, tú sí tienes derecho legal al aborto. O si tu vida está en riesgo, si tu salud está en riesgo. Entonces, lo de que el DF es porque aquí está libre de despenalizar. Pero bueno, eso ya chequen cada abogado de cada región, chequen sus leyes locales, ya sé que son horribles, pero hay que empezar a hackear el sistema y perdiéndole el miedo. No, y recuerda que, digamos, los antiderechos siempre les
muestran casos de aborto con mujeres que tienen un embarazo así a punto de reventar y después de los 7 meses eso es parto inducido, eso no es aborto y eso es una cosa que hay que recordar cuando nos muestran esas imágenes. No, después de 7 meses, 8 meses, eso ya es un parto inducido, eso ya no cuenta como aborto. Bueno, ya nos están diciendo que adiós, que nos hemos demorado hablando mucho y sí, nos echamos 10 minutos más, pero muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde a ver qué otras pendejadas pasan en el mundo o qué otros éxitos pasan en el mundo. Adoptamos sugerencias de temas y pues nada, gracias por vernos, gracias por compartirnos, síganos en redes y nos vemos la próxima semana. Y esta es la canción de la semana con el grupo Bronco. Exacto. Y la pinta. Y aquí está el macho blanco. Son 3 mujeres, 4 mujeres en un camino. Ay, el macho blanco. Ella fue la más famosa de todo el programa. Gracias. Gracias, bye.